Lucas inicia su evangelio diciendo, déjenme que lo busco para no parafrasearlo. Lucas no apela a ninguna escritura. Lucas capítulo 1, versículo 2 dice aquí: tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Versículo 3, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, me pareció bien, oh querido Teófilo, escribirte, bla, bla, ¿sale? Entonces, nosotros somos parte de la iglesia primitiva, somos la misma iglesia porque ellos no eran sola escritura. Aquí cierro paréntesis. Entonces, no hay un solo texto bíblico que diga que la Biblia, ese canon cerrado con 73 o 66 libros, sea así literalmente palabra de Dios. Hay algunos textos que hacen alusión, porque está diciendo que toda la escritura, segunda de Timoteo 3:15, ahí le está diciendo Pablo a Timoteo que las escrituras lo pueden llevar a la salvación. Segunda de Timoteo 3:15 en adelante. Y también Pablo dice que las escrituras son inspiradas por Dios. Entonces, al decir nosotros que, bueno, Pablo, ¿no? Que las escrituras son inspiradas por Dios, lo que él está diciendo es que es de procedencia divina, o sea que el autor es Dios, y al ser Dios el autor, entonces se convierte obviamente en auténtica palabra de Dios. Pero bueno, ¿cómo puedo yo comprobar que la Biblia es la palabra de Dios? Uy, facilísimo, hermanos. ¿Con qué? Con la autoridad que le dio Cristo a la iglesia. Porque si bien es cierto que Cristo no dejó una Biblia, es cierto que nos dejó una iglesia. Por ejemplo, si usted lee Primera de Timoteo 3:15, dice ahí que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Bien, en Hechos 20:28 dice ahí Cristo. Párame el tiempo, por favor, hermano. No puede parar el tiempo, señorita Betty. No se escucha, hermano. Es que está sucediendo un problema ahorita. Como que están sí, me Ok, mandaron, ok. a Betty le mandaron con una restricción y a mí también, no sé a ti, Carlos. También a mí, pero no me lo cortó. Y me cayó a mí también, pues no me lo cortó, solo Ya, quizás hay algunas palabras que se están usando que no se deben de usar y por eso nos cayó eso. ya, sí, nos manda, a mí me llegó, déjame, a ver, a ver si ya se Salió conectó. una restricción, Sí, sí. a mí me cayó también, sí. Ok, ya le mandé la invitación a Betty otra vez. Ok, tal vez se conecta. Ay, Ay, no, discúlpenme, es que quería quitar la cosa que me mandaron. Oh. Es que me están denunciando el live. Entonces no se puede tener el tiempo. Bueno, entonces, ok, discúlpame, entonces que siga. Permítame. Si me lo denuncian, pues ya yo agarro. Permítame. Si me lo denuncian o también a Carlitos. Ajá. Sí, señora Betty, está habiendo un problema. Aquí me está pareciendo también que desconecte yo al señor. Vamos, porque creo que lo están, si no lo desconecto, se va a caer el en vivo. Sí, a mí también me mandó que desconectara a Carlos y yo nomás mandé el mensaje, ¿no? Que lo que está diciendo no contiene eso mi contenido. Yo no tengo un problema, me puedo desconectar y volverme a conectar, pero para mí está bien, siempre pasa Continuemos, eso. Pero ya nos conectamos. Y si no dale, procede, continuemos. Adelante. Ok, entonces quedamos Está bien. nos quedamos en el minuto 4:36. Ok, adelante. Ok, perfecto. bien. Gracias. Y no, ya sí tiene razón la moderadora, no hay que parar el tiempo. Bien, entonces, Hechos 20:28 textualmente le dice Cristo a los apóstoles. ¿Qué les dice? Pastoren la iglesia del Señor. No les dijo, vayan y escriban Biblias y repártenla a todo el que quieren. No, Cristo funda una iglesia. A esta iglesia le dice, pastoren la iglesia del Señor, ¿sale? Y a esta misma iglesia, en Mateo 28:18 en adelante, que es el último capítulo de Mateo,
y el último versículo también, les dice ahí Cristo a la iglesia, vayan por todo el mundo y salven el mundo, parafraseando, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Quien crea se va a salvar. El que no crea no se va a salvar, parafraseando el texto. Bien, entonces, dicho esto, que quien tiene la autoridad es la iglesia, Lucas 10:16, Cristo les vuelve a decir a esa iglesia, quienes a ustedes escuchan, a mí me escuchan. Bien. Los apóstoles leían las escrituras, sí, pero también apelaban a la tradición, como ya se los leí en Lucas, ¿sale? Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica dice que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, y porque la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, porque Cristo les dijo, no los voy a dejar solos, les voy a mandar un consolador, es decir, el Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia, con la autoridad que le dio Cristo, y que la manda a pastorar la iglesia guiada por Dios mismo decide, en unión obviamente con el Espíritu Santo, dejarnos una Biblia. Es decir, recopilar este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no. Entonces, acuérdense, hermanos, que la iglesia es conciliar. Acuérdense el primer concilio de Jerusalén. Cuando la iglesia quiere definir algo importante, algo cardinal, y para nuestra salvación, para nuestra alma, entonces la iglesia se reúne en concilio. Entonces la iglesia es conciliar como el primer concilio de Jerusalén. Bien, pero voy a dar algunos textos bíblicos. Los católicos usamos la Biblia porque la Biblia es patrimonio de la iglesia católica, en primer lugar, ¿sí? Pero nosotros no somos solo Biblia. Pero hay unos textos, ya le leí a Pablo diciendo que la palabra de Dios se encuentra en la Biblia y en la tradición oral. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Pero hay un texto que a mí me encanta, que está en Hechos capítulo 18, versículo 28. Ya no lo voy a parafrasear. Cuando me queden 3 minutos, hermano, me dices por favor. Hechos 18, Ok. 28. Dice aquí. Hechos 18, 28. Dice, hablando de Pablo, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. ¿Con qué les mostraba Pablo a los judíos que Jesucristo era el Mesías? Con las escrituras, ¿sale? Entonces, los cristianos usamos Biblia, usamos tradición y usamos magisterio. Ahora, quiero decir algo muy, pero muy importante. Quiero decir algo muy, muy importante. ¿Quién es? Muy importante. Por ahí alguien puede decir, a ver, Betty, ¿cómo es posible que tú digas que la Biblia es palabra de Dios y la Biblia contiene también palabras del diablo? Repito, si la Biblia contiene también algo que dijo el diablo, ¿por qué los católicos dicen que la Biblia es palabra de Dios? Bien, ahí lo voy a explicar y quiero que Carlito me ponga mucha atención. En la apologética católica, voy a leer el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? El que la Biblia contenga palabras del diablo no contradice que sea la palabra de Dios. Esto se debe a que la inspiración divina garantiza que lo que está escrito es históricamente exacto y refleja fielmente lo que ocurrió o se dijo, incluso cuando las palabras o citas provienen del mal. La Iglesia Católica explica esta dinámica mediante varios puntos clave, a ver si me alcanza el tiempo. Punto número 1, registro fiel de la verdad. La Biblia es un relato histórico y teológico. Cuando se registran mentiras, tentaciones o maldades, como las tentaciones de Satanás en el desierto o sus engaños, la Escritura simplemente está documentando de manera veraz y exacta la oposición del diablo contra el plan divino. Punto número 2. El contexto del pasaje. Las palabras del diablo en la Biblia no se presentan como verdades morales o divinas a seguir. Repito, me encantó. Las palabras del diablo en la Biblia no se presentan como verdades morales o divinas a seguir. Al contrario, están situadas en un contexto donde el mal es derrotado, expuesto o sirve para mostrar la fidelidad de Dios. Punto número 3 y cierro con mis 3 puntos. Inspiración e inerrancia. El Catecismo de la Iglesia Católica
La inspiración significa que Dios inspiró a los autores sagrados o a los hagiógrafos para que escribieran todo y solo. Se escucha mucho ruido, ¿eh? ¿Van a apagar su micrófono los demás, por favor? La inspiración significa que Dios inspiró a los autores sagrados para que escribieran todo y solo lo que Él quería. Si el mensaje de un pasaje incluye el engaño del enemigo, registrar ese diálogo con precisión es exactamente lo que Dios quiso transmitir para nuestra enseñanza, para nuestro discernimiento y para nuestra salvación. En la tradición católica, la Biblia se entiende como un todo guiado por el Espíritu Santo que revela la verdad completa, desenmascarando las mentiras del diablo a través del triunfo de Cristo. Bien, cierro con este pequeño reflexión para si por ahí puede alguien decir que contiene palabras del diablo. Ya se lo leí, espero que Carlitos me haya puesto mucha atención. Bien, hermanos, si alguien, bueno, de hecho es la primera iglesia que yo sé que niega que la palabra es palabra de Dios, pero sin embargo, toman sus enseñanzas de la Biblia. Entonces, si toman sus enseñanzas de la Biblia, entonces eso a mí me da a entender que entonces lo que están enseñando realmente no es fidedigno y no se les debe de creer. A menos que digan, bueno, yo soy musulmán, yo soy judío y yo no le creo al libro cristiano, a saber, la Biblia. ¿Sale? Entonces, todo cristiano, todo ser humano que diga que ame a Cristo como su Salvador y Señor y como Dios, pero que niegue la palabra de Dios, la palabra escrita, pues a mí me da mucho que desear. ¿Por qué? Porque número uno, sacan sus doctrinas de la Biblia. Ojalá que ahorita en su tiempo, Carlitos, saque sus doctrinas de alguna otra parte menos de la Biblia. Entonces yo ahí sí le aplaudiría, ¿sale? Pero que yo sepa, por ejemplo, nosotros como católicos, nuestras doctrinas se quedaron no todas plasmadas en la Biblia. ¿Cuáles no todas, Betty? Yo me pregunto y yo misma respondo. Por ejemplo, los hagiógrafos sagrados en su mayoría, quien se los atribuye es precisamente la Iglesia Católica, nadie más. La misma Biblia es parte de la tradición y todo mundo que quiere enseñar su verdad va directamente a la Biblia. Entonces, yo le pasaría eso a alguien que diga que la Biblia es la palabra de Dios, pero alguien que dice que no es la palabra de Dios y toma sus doctrinas de la Biblia, que es la palabra de Dios, y que dice que no es palabra de Dios. Le quedan entonces, 2 minutos y medio, Betty. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Entonces, hermano, cuando Pablo dice que la Biblia es inspirada, por ahí alguien puede decir, bueno, Betty, es que la inspiración es muy diferente a ser palabra de Dios. No, hermanos, se vinculan, están vinculantes, porque la Biblia, al ser inspirada por Dios, la Biblia tiene a Dios como su autor principal. Y al ser Dios el autor de la Biblia, entonces se convierte en palabra de Él, porque Él es quien inspira a los hagiógrafos sagrados a escribir exactamente lo que Cristo dijo. Hay un texto de Pablo en 1 Corintios capítulo 7, creo que es el versículo 12, creo, que dice Pablo, esto es un consejo mío y no del Señor, lo estoy parafraseando. ¿Eso qué quiere decir? Que eso que dijo Pablo no es palabra de Dios. No, sí es palabra de Dios, porque Pablo estaba siendo inspirado por el mismo Dios para escribir esos textos bíblicos, ¿sale? Pero como humanos, por ejemplo, los apóstoles murieron y no se dieron cuenta aquí en la tierra que sus escritos iban a quedar plasmados al Antiguo Testamento. Tiempo, hermanita. Correcto, gracias, Betty. Hermano Carlito, ¿está listo? Su micrófono, hermano Carlito. Sí. Ok.
estamos listos, claro. A ver, Perfecto, se hermano congeló Carlitos. Betty, a ver. Ah, No es, ok, hermano Carlito, Betty, ¿sí nos escuchas bien? hermano Carlito, cuando falte un minuto, yo le hago seña que falta un minuto. Su tiempo empieza ahora, hermano. Sí, gracias. Bueno, voy a dar mi tesis sobre el tema si la Biblia es palabra de Dios. Voy a comenzar diciendo y dando esta aclaración. Nosotros nunca negamos que las escrituras sean útiles, que las escrituras son un testimonio de la palabra que salió de la boca de Dios, dada a algún hombre al cual Dios le quiso inspirar. Lo que nosotros decimos que este libro, que es llamada Biblia, que estoy tocando acá, no es palabra de Dios, es un libro, es un testimonio escrito. La diferencia entre la palabra viva de Dios y la escritura es, como dijo Jesús, lo voy a parafrasear, toda palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra, esa expresión que sale de la boca de Dios, eso implica que es palabra viva, que sale de la boca de Dios a determinado receptor, ya sea un hombre al cual él está anunciando, comunicando, revelando su palabra para que sea dada a su pueblo. La palabra hablada es viva, mientras que la escrita está sujeta a interpretación y a malas interpretaciones. Se le puede agregar, se le puede quitar, estoy hablando de lo que es la escritura, se le puede agregar, se le puede quitar, se puede interpretar bien como se puede interpretar mal. Eso es escritura. Como lo dice en 2 de Pedro 1:10, ninguna escritura es de interpretación humana. ¿Qué quiere decir con esto? Que ningún hombre de Dios al escribir o al hablar lo que Dios quería que se hablara, no lo habló por su propia cuenta ni de su vida personal, sino que estaba hablando lo que Dios le estaba inspirando que lo hiciera. La palabra de Dios es viva, la que sale de la boca de Dios, dirigida específicamente a un receptor según según ve Dios la necesidad. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Allí dice muy claro, Dios habiendo hablado muchas veces y de diferente manera a los profetas, ahora por los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo. Escuchemos bien. Dice, habiendo hablado muchas veces. O sea, no está diciendo las escrituras. En ese tiempo que habló el escritor en hebreo, ya habían escritos. Ya estaban los escritos del Antiguo Testamento y algunas escrituras que habían salido. Sin embargo, no dice nos está hablando mediante las escrituras o ha hablado mediante las escrituras. No menciona en ningún momento las escrituras. Aquí nada más está hablando de la palabra viva, esa palabra que sale al receptor a quien él quiere enviársela para que él la transmita o para él personalmente. Esto es muy importante. La escritura, cualquiera que la lea, le puede dar su propia interpretación. Es lo que dije anteriormente. Le puede quitar, le puede agregar, la puede tomar para él. Decir que la Biblia o la escritura es palabra de Dios viva es privar a Dios de su derecho de hablar o revelar. O sea, si yo digo la Biblia es la palabra de Dios y como esta Biblia ya se cerró en un tiempo, fue cerrada, donde dicen ya nadie puede decir, ya nadie puede agregar nada más, ni Dios, es más, ni Dios. Cuando dicen ya nadie, están hablando que ni Dios puede ya hablar nada más. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y ya está dicho todo lo que él iba a decir. Entonces, eso es privar a Dios de su derecho absoluto. Continúo. Donde solo existen escrituras y no revelación, los grandes historiadores le llaman a ese momento silencio de Dios.
Cuando Jesús vino encontró este mismo concepto, que Dios no hablaba ya, que ya no revelaba, que ya todo estaba escrito. Por eso Jesús les dice, escudriñen las escrituras, porque ustedes creen que en ella tenéis la vida eterna, que es lo que sucedía en ese espacio. 400 años no habían oído palabra de un profeta, no habían oído palabra de Dios viva, directa, que de Dios sale, sino que solamente tenían escritura. Entonces, ese gran problema existió y sigue existiendo ahora en día, que creen que ese escrito es la palabra de Dios suficiente para su salvación, suficiente para ellos. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, lo rechazan. Viene Juan el Bautista, lo rechazan. Viene el Señor Jesucristo, lo rechazan. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían para ellos lo importante, lo esencial, la palabra de Dios escrita. No necesitaban de nada más. El texto de San Juan 5:39 fue el que mencioné, donde dice, a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, en las escrituras. ¿La escritura sirve? Sí. Sí, sirve. ¿Por qué la utilizamos? Porque sirve. La señora, nuestra amiga Betty, también me hacía ese relato y decía, ¿por qué usan Biblia? Entonces, esto yo ya lo tenía dentro de mi tesis para explicarlo, porque sé que esto va a salir en alguna pregunta. ¿Por qué usamos Biblia? ¿Por qué la usamos y decimos que no es palabra de Dios viva? ¿Por qué la usamos? Porque para nosotros sí sirve. Es importante. Y sí, los que hablaron o escribieron hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Para nosotros es muy importante. Entonces, son el testimonio de acontecimientos, como de palabras que nuestro Dios habló para que se recuerden en los postreros tiempos. En 2 de Timoteo 3:16 dice que sirve para enseñar. La Escritura no enseña, sino que sirve para enseñar. La palabra de Dios sí enseña. Sin embargo, la Escritura dice que sirve para enseñar, y tenemos un ejemplo claro en Hechos 8:30. Cuando se acerca aquel eunuco, se acerca al eunuco Felipe y va leyendo las Escrituras. Al leer las Escrituras, si la Escritura es la palabra de Dios, es fácil de entenderla, porque la Escritura es lámpara a los pies es tu palabra. La palabra de Dios dice es lámpara a mis pies tu palabra, alumbra, no confunde, es entendible la palabra de Dios. Sin embargo, las Escrituras, ellas sirven para enseñar, ellas no enseñan. ¿Por qué digo esto? Cuando se acerca Felipe, va leyendo las Escrituras. No dice que va leyendo la palabra de Dios. Ya la señora Betty lo dijo y lo confirmó, que no hay un texto donde diga que la Biblia es palabra de Dios. Entonces le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Aquel hombre le dice, ¿cómo lo voy a entender? ¿Por qué? Porque esta es escritura. Y una escritura tiene que ser interpretada, bien o mal, pero interpretada. Entonces le dice, ¿cómo yo lo voy a entender? Entonces viene este hombre de Dios, y dice que comienza desde la Escritura a explicarle a quién se refería, porque él estaba confundido, y comienza a hablarle el evangelio, esa palabra oral, esa palabra que Dios envía a los hombres para que la hablen. Esa sí es palabra de Dios. Ahí estamos viendo el encuentro de las Escrituras y la palabra de Dios viva. Esa es la diferencia que deben de aprender a hacer en lo que es palabra de Dios viva, que es la que sale de la boca, y una cosa es el testimonio escrito. Vamos a continuar. No voy a dar muchos textos para que mi amiga pueda ella también tener cómo refutar. Esto no se trata de quien dé más texto. Diferencia entre una escritura y la palabra viva. La palabra oral es viva, es espíritu, es espíritu. Es la que sale de la boca de Dios, como dice en Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Hay quienes dicen que la Biblia es espíritu y es vida, pero eso no es así. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué sucede cuando el evangélico lee Hebreos 4:12? Inmediatamente su mente se va a la Biblia y creen que el apóstol estaba hablando de la Escritura. No.
Estaba hablando de la palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra viva al receptor que él así lo desea. Nuestro hermano Pablo hizo esa diferencia entre la letra y el espíritu, la palabra viva. 2 Corintios 3:6 dice que él es ministro, no de la letra. No, él no acostumbraba, no era un hombre que tomaba el evangelio, el ministerio estaba escrito ya. No, él dice que era del espíritu, un ministerio del espíritu. ¿Por qué dice que no de la letra? Y menciona lo que dice allá en Éxodo 3, está mencionando las 2 tablas del testimonio que menciona en Éxodo 31:18, que dice que fue escrita con el dedo de Dios. La gran pregunta es, ¿las 2 tablas de piedra fueron inspiración de Dios o fueron escritas por el dedo de Dios? Lo dice en Éxodo 31:18. Si las escrituras son inspiración y la Biblia no menciona que sea palabra de Dios, si las 2 tablas de piedra fueron escritas por el dedo de Dios y no le llama palabra de Dios, sino que le llama las 2 tablas del testimonio, ¿por qué ahora en día se le quiere llamar palabra de Dios solamente porque los hombres que hablaron fueron inspirados por Dios? Si nos vamos a eso, ¿cuál tiene más peso? ¿La inspirada o la escrita por el dedo de Dios? Entonces, sin embargo, a la que fue escrita por el dedo de Dios, nunca se le llamó palabra de Dios, sino que se le llamó tablas del testimonio o del pacto. Nunca palabra de Dios. Ahora, a la inspirada, lo dijo ya nuestra amiga Betis, que ya lo explicó claramente, todos lo hemos entendido, que no existe un texto bíblico donde pueda alguien comprobar que la Biblia es palabra de Dios. Vuelvo y repito, cuando leen Hebreos 4:6, inmediatamente su mente se va a que se refiere a la Biblia. No, en ningún momento. Y eso ha sido aclarado por nuestra amiga. Moisés quebró las 2 tablas de la palabra de Dios. No, en ningún momento. Quebró 2 tablas del testimonio. Luego en Éxodo 17:14 dice, escribe esto para memoria. Está hablando de un relato, de un acontecimiento de un rey que iba a ser destruido por Dios. Y le dice a Moisés, escribe esto para memoria. Para eso es la escritura. Para memoria. Para que se acuerden que una vez salió esa palabra viva de la boca de Dios y se dijo. Ese es un testimonio. Testimonio que está dando que Dios dijo eso. Pero no es palabra viva. Entonces, dije con anterioridad, las escrituras pueden ser manipuladas. Las escrituras pueden ser mal interpretadas. Las escrituras se le puede agregar y se le puede quitar. Sin embargo, la palabra de Dios viva es dada a un receptor, el cual escucha, recibe esa palabra y él la imparte. Esto es importantísimo entenderlo, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Es importantísimo entenderlo. Nosotros no negamos la Biblia. No negamos ni decimos que la Biblia sea mala. No, al contrario, nos es útil. Sí, ¿para qué? Para enseñarle a otros. ¿Por qué la utilizamos? Porque allí están los testimonios escritos de hechos, vida del Señor Jesús y hechos de los apóstoles y las cartas que el apóstol Pablo enviaba a la iglesia para aconsejarlos. Esas son testimonios vivos y por eso nosotros las utilizamos, porque son testimonios. Entonces, ¿qué vienen? Vienen a amparar lo que Dios ha revelado o revela a sus santos apóstoles. Nosotros no tenemos tradición, nosotros tenemos revelación. Ahora, la revelación como la tradición, para que sean verdaderas, tienen que ser paralelas con las escrituras. Pero si en algo la revelación o la tradición se contrapuntea con las escrituras, deja de ser validez y no importa que sea de una denominación que tenga siglos de existir. Entonces, es importantísimo, mis hermanos, que quede claro en este debate, para que no se vuelva a escuchar esa palabra.
¿Por qué entonces ustedes usan la Biblia si no creen que es palabra de Dios? La usamos porque creemos categóricamente, confirmamos que las Escrituras es el testimonio verdadero, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso las ocupamos. Por eso Jesús las ocupaba. ¿Por qué? Porque esas eran el testimonio de Él en su venida y su resurrección. Entonces, por eso nosotros la utilizamos también. Sí. Que tiene problemas muchas veces de escritura, como ya lo dije. Sí. ¿Por qué? Porque recuerden que son... Hermano Carlito, tiempo. Ok. Claro que sí. Dele pague, adelante ese Manuel. Vienen los 3 minutos de respuesta. Bueno, Los 10 minutos de refutación, Manuel. ¿Me escucha? Se le pausó a Manuel. Tienes muy mala tu señal, Manuelito. vamos con los 15 minutos cada uno. Adelante, Darly. ¿Escucha, Manuel? Sí, adelante, Darlene, para que ayúdame mientras que se compone aquí. Ok, adelante, Perfecto. Darlene. Bueno, vienen los 10 minutos de respuesta para Betty. Permítame, le voy a poner. De refutación, hermana. Sí, de refutación. Sí, de hermano, refutación. Ok, ¿ya me escuchan ahí? ¿Ya me escuchas, Betty? perdón. Sí, perfecto, Manuel. Adelante. Ok, ay, perdón, sí. Siguen los 10 minutos de refutación. 1, 2, 3. Adelante, Betty. Ok, a ver, voy a empezar diciendo eso de que testimonio y que testimonio y que testimonio. A ver, sí, la Biblia como testimonio pone el enfoque en que las escrituras son, en que la Biblia es un registro histórico y experiencial. La Biblia da testimonio, es decir, número 1, apunta, relata y da fe de las obras de Dios. Entonces, sí está bien decir que es un testimonio. Entonces, la Biblia es el testimonio de Dios. Yo ahí no le veo el problema. Pero a ver. Carlitos, yo me di cuenta que toda su exposición me lo sacó de la Biblia. Si la Biblia no es palabra de Dios, si solamente es el testimonio, entonces, ¿para qué la usan? O sea, es lo que yo no entiendo. O sea, es lo que yo quería que usted explicara. Por eso yo lo dije en mi exposición, ¿no? Pero, sinceramente, Carlitos, con todo respeto, mire, primero dijo usted, nosotros no negamos que la Biblia sea útil, que salieron de la boca de Dios, así lo dijo. Entonces, si dije yo, ya aceptó que es de la boca de Dios. Al decir que es de la boca de Dios, entonces es palabra de Dios. Pero luego inmediatamente dice usted, pero no es palabra de Dios. Y yo ya me quedé así como que, ¿what? ¿O es o no es, Carlitos? Tiene que definirse, dice usted que le está revelado su palabra. Entonces dije yo, ¿qué? ¿Su palabra? Carlitos, no se dio cuenta, pero le pido, si usted así lo desea, vuelva a ver este debate, vuelva a escucharse en todo lo que dijo. Luego, inmediatamente dice usted que se le puede agregar o quitar. O sea, lo que usted quiere decir es que la Biblia cualquier persona le puede agregar o quitar. O darle o darle una mala interpretación. Exacto. Como lo hacen todas las denominaciones que no vienen de Cristo, como lo hacen todas las denominaciones que no hicieron la Biblia. Para terminar, la única iglesia que le puede dar su verdadera interpretación es la Iglesia Católica. Si yo escribo un libro y si yo relato un libro
Y si yo soy la autora de ese libro, la pregunta es, ¿quién va a interpretar ese libro mejor? ¿Manuel o yo? Todos a una voz van a decir Betty, porque Betty es quien define ese libro, es quien le debe dar la verdadera interpretación a ese libro. Entonces es la Iglesia Católica, porque es la dueña de la Biblia. Es la única que le puede dar la verdadera interpretación. Dice usted, fíjese que entonces, y aquí otra vez se vuelve a contradecir cuando dijo, se le puede agregar o quitar, ¿verdad? O sea, se puede malinterpretar. Entonces, Carlitos, por eso a ustedes, a los evangélicos, a todos los que no son católicos, les surge un magisterio. Pero luego ahí mismo usted se refutó con Primera de Pedro, cuando dice, cuando dice ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, sinceramente, Carlitos, yo ya no le entendí ahí. O sea, usted solito se refutó. Me saca Hebreos 1:1, que dice ahí, Hebreos 1:1, que Dios habló de muchas maneras y muchas veces. Pero, Carlitos, eso que usted me está diciendo de Hebreos 1:1, ¿de qué fuente me la está dando? Yo le respondo, de la Biblia. O sea, si usted no cree que que la Biblia es palabra de Dios, toda su doctrina, Carlitos, la saca de la Biblia. Si no es palabra de Dios, si usted la demerita decir que es el testimonio de Dios, o sea, yo ya no entiendo, hermano, de verdad. O sea, en serio. Usted aquí se vuelve a contradecir cuando dice que está sujeta, que cada quien la interpreta a su manera. Y yo ahí estoy de acuerdo con usted, porque la iglesia primitiva, cuando tiene un problema doctrinal, Carlitos, no iba a la Biblia. ¿A dónde iba? Al magisterio. Y que yo sepa, la Luz del Mundo se fundó apenas en el siglo XX, y que yo sepa, no ha hecho un magisterio vinculante con la cristiandad a sus alrededores. No han hecho ningún magisterio. ¿Por qué? Porque la Luz del Mundo, cuando se fundó, ya la iglesia tenía casi 2000 años de haberse fundado. Ya la iglesia había hecho la Biblia. Ya la iglesia la había dividido en capítulos y versículos. Ya la iglesia le había atribuido sus hagiógrafos. Ya la iglesia católica le había predicado a México el verdadero Dios. La Luz del Mundo conoce a Dios gracias a la Iglesia Católica que vienen de España a predicarnos a Cristo. Porque México era un país politeísta, Carlitos. Eso yo creo que lo sabemos todos. No solamente México, Latinoamérica era un país eran países politeístas. ¿Quién nos enseñó el evangelio verdadero? ¿Y qué no fueron los franciscanos que vienen de España, que mandó el Papa? Entonces, Carlitos, nosotros, todos los cristianos, le debemos nuestra fe a la Iglesia Católica. Ahora, dice usted que en la historia habla de un silencio de Dios. Oh, o sea que usted también es historia. Usted también es tradición, Carlitos. ¿Un minuto? Bien, rápidamente. Ese silencio de Dios es una tradición judía, Carlitos. Yo pensé que usted era cristiano. Ahora me sale, Carlitos, que es judío. O sea, con todo respeto, yo ya no lo entiendo. De veras. Trae muchas ideas contradictorias que usted tiene que analizarse y decir, bueno, ¿qué estoy diciendo? Le hacen falta diciendo, 4 minutos, bueno, pues, 3 minutos y medio. Ok, gracias. Bueno, y luego, Carlitos, por favor, no me fijo en el minuto que usted dijo, Carlitos. Usted dijo esto. Usted dijo que la palabra de Dios sale de la boca de Dios. Hablando de la Biblia, Carlitos, por favor, ve a ver otra vez el video. Yo lo voy a ver otra vez, Carlitos, y lo voy a escuchar otra vez. No lo voy a poner porque a mí no me gusta hacer un recorte y pues subirlo. Creo que nada más una vez lo he hecho con un ateo, no recuerdo. Pero se lo voy a mandar a usted, Carlitos. A usted se lo voy a mandar. Cuando usted dijo que la Biblia sí es palabra de Dios porque salió de la boca de Dios. Así lo dijo usted. Luego usted me trae 2 Corintios 3:6, que dice usted que ahí está diciendo que es ministro, que es ministro no de la letra, que era del Espíritu. Carlitos, 2 de Corintios 3:6, Carlitos,
No está hablando de la Biblia, está hablando de una carta como mire, se la voy a leer del versículo 1, Segunda de Corintios 3, pero voy a recomendarme otra vez. O sea, habla de una carta de recomendación, Carlito, no habla de la Biblia. Se la voy a leer. Pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? No está hablando de la Biblia, Carlitos. Cuando usted lea un texto bíblico, lea el contexto, no cuesta nada. 1 o 2 versículos o váyase desde el capítulo 1, desde el versículo 1. Dice, ustedes mismos son nuestra carta de recomendación, Carlitos. O sea, Pablo no puede estar hablando de la Biblia porque Pablo escribió como 13 cartas y las mandó a las iglesias, Carlitos. Pablo es el que en el concilio, en Hechos 15, versículo 1 en adelante, es quien cuando ya se define que siempre no va a ser la circuncisión, Pablo es el que va entregando las cartas a las comunidades, Carlitos. Perdón, las cartas no. La carta que se definió que no se iban a circuncidar. Ahí no está hablando de la Biblia, Carlitos, está hablando de una carta de recomendación. Bien. ¿Qué más dijo por aquí, Carlitos? Que las palabras, Un minuto, Betty. Gracias. Que las tablas en piedra fueron escritas por el dedo de Dios. Y entonces, ¿tampoco esas son palabras de Dios, Carlitos? O si usted dice que esas son palabras de Dios, entonces usted tenía que tener nada más el Pentateuco y los otros 35 libros, ¿no? Nada más los 5 libros de Moisés. Dijo muchas cosas, pero bueno, ya con esto lo dejo. Dijo también que tiene más peso la escritura oral, pero eso se lo voy a dejar para mi pregunta. Gracias, Manuel. Tiempo. Bueno, adelante, Darly, ¿no? Adelante. Gracias, Manuel. Gracias. Sí, gracias. Hermano Carlito, ¿está listo? Con sus 10 minutos. Inician en este momento, hermano. Adelante. Sí, yo le pago, claro que sí. Bueno, vamos a comenzar y voy a decir, conforme la tesis que puso la señora Betty, bravo. Yo le aplaudo porque reconoce aquí públicamente que no existe ningún texto y no pueden, así lo dijo, no podemos comprobar bíblicamente, no hay ningún texto que la Biblia es palabra de Dios. Así lo dijo. El tema es hablar y comprobar si es palabra de Dios la Escritura, la Biblia. Menciona y dice que ellos tienen tradición y conforme a su tradición ellos y ella cree, ya lo ha dicho en un en vivo también, que ella cree que la Biblia es palabra de Dios porque la católica sí lo dijo. Entonces nosotros para creer eso tenemos que ser católicos. Tenemos que ser católicos para creer eso. Pero los que no somos católicos, ¿cómo lo vamos a creer? Esa es una pregunta que queda. Bueno, los creen los católicos. Claro. Bueno, no digo más porque tradición. Ellos son tradición, no son todo Biblia. Y menciona Lucas 1:12, donde dice que le escribe Lucas a Teófilo y le dice que le está escribiendo la historia. Así menciona ahí, historia. O sea, no menciona palabra de Dios, la historia. Y es para que tú la comprendas bien, ordenadamente. Luego dice, citó Timoteo 2:15, Hechos 20:28, donde dice que dejó pastores, no dejó, así lo dijo, no envió Biblias, envió pastores. O sea, está refutando totalmente, ¿verdad? Claro, Biblias no podía mandar, no existían. Primero, no existían, no puede hacer la comparación porque no existían. Si ya habían escrito, sí. Ya habían escrito, claro que sí. Nosotros estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo que tiene que ser oral, sí. No estoy en desacuerdo con él. O sea que todo lo que dijo casi fue lo mismo que yo estoy diciendo. Luego dice, bueno, no le dijo a los pastores que anden Biblia. Los concilios, dice, si no son todo Biblia, cualquier problema que tienen, dice, hacen un concilio. La pregunta es, los concilios de antes ahí habían apóstoles que eran los que dirigían, y es más, fueron los apóstoles los que se pararon y
solucionaron ese problema y se fueron también a la Biblia, a la Escritura. Usaron la Escritura porque hicieron mención de la ley. Donde dicen es menester nada más que no coman sangre ni agua, y eso está escrito. Ahora, los concilios de nuestra amiga, que de las que ella menciona, son de obispos, no son de apóstoles. Ahí no hay apóstoles para que dirijan o hablen la palabra revelada que Dios les da, porque a quien Dios le da la palabra revelada y autoriza es a los apóstoles, no a los obispos. No a los obispos, eso no. Para mí no tiene validez. Tengo que ser católico para que tenga validez los concilios. Pero mientras yo lo veo, a lo que ella le llama el primer concilio, que fue donde estuvieron los apóstoles, y fueron los apóstoles los que hablaron, se pararon ellos y hablaron. Sin embargo, en los concilios que ellos hacen, no hay ningún apóstol. No hay ningún apóstol. O sea, ¿quién les revela a ellos? ¿Quién les dice a ellos cómo tienen que hacer todo? Bueno. Ahora, vamos con lo que es la tradición. Ya lo dije con anterioridad. La tradición es verdadera cuando no se contrapuntea con las escrituras. Pero si una tradición viene hablando diferente a lo que es las escrituras, no es una tradición sana. Yo por eso digo, yo no creo en las tradiciones. ¿Por qué? Porque si en la escritura dice que todos fueron bautizados, un ejemplo, ¿verdad? No voy a hablar de eso, no voy a decir, lo que está, no. Si está diciendo que todos bautizaron en el nombre de Jesucristo, así está escrito, pero la tradición viene y lo hacen ya en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, está contrapunteando. Y muchas cosas, ¿por qué no es? Pues entonces para mí no tiene validez, ninguna validez tiene. Bueno, de todas las cosas que anoté, la señora dice que por qué nosotros, dijo muchas cosas que realmente considero, que no las comprendió, no las comprende. Por ejemplo, dice que las escrituras las escribieron ellos, o sea que la Biblia la hicieron ellos. O sea, ellos lo que hicieron fue organizar esto, si es que ellos lo hicieron. No voy a hablar de historia ahorita, es fácil encontrar eso ahora en día, pero no, muchos los que han venido haciendo es transcribiendo lo que ya estaba escrito. Quienes las escribieron fueron los apóstoles, fueron los hombres, ya sea Mateo, fue Lucas, apóstoles o hombres que colaboraron, fueron los que escribieron las cartas o los relatos de Jesús, que es lo que han venido a hacer muchos, es recopilar o transcribir lo que ya está escrito. No sé por qué un alarde al decir que por nosotros creemos en la revelación. Lo dije con anterioridad, creemos en la revelación. Nosotros creemos en la revelación. Y por eso nosotros estamos muy conscientes y utilizamos las escrituras, hablamos con la escritura, no porque estamos y le decimos a alguien, mire, le estoy hablando palabra de Dios porque aquí está la escritura. Aquí está el testimonio de la palabra que estoy hablando, que es palabra de Dios revelada, que Dios ha revelado. Y este es el testimonio. ¿Para qué es un testimonio? Que ayuda a testificar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Eso es lo que hace un testimonio. Me aprueba lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si yo hablo que un ejemplo, que un apóstol, como un apóstol debe de ser visto. Por ejemplo, el principio de autoridad. Si yo hablo del principio de autoridad, yo voy a irme a la escritura. ¿A qué? A testimonios que hombres de Dios hablaron del principio de autoridad. Entonces, voy a eso, al testimonio. Entonces, pero dice, ya lo dije, lo vuelve a decir, no, entonces, ¿por qué usa la Biblia? ¿Por qué me lee la Biblia? No lee la Biblia, no. Hay quienes que hasta nos han prohibido, no debes de usarla. No, la leemos no porque creamos que es palabra de Dios, sino que es un testimonio. Especifiqué en mi tesis qué es un testimonio. La palabra de Dios viva es la que sale de la boca de Dios. Y Él ordena los hombres de Dios la escriben. Esa palabra viva que salió a ellos, la escriben para que tengan memoria para el tiempo de su cumplimiento o qué es lo que Dios dijo en un tiempo.
Esa es la palabra viva. Sin embargo, la escritura es estática. La escritura es estática. Lo que se escribió ahí quedó plasmado. Sin embargo, aunque Dios cambie o diga lo contrario, ya lo que está escrito ahí, eso está estático, está ahí está puesto en la escritura y eso no lo pueden quitar. Sin embargo, ya no tiene validez. Y eso que estoy diciendo ahorita lo estoy haciendo mención porque va dentro de una de las preguntas que le voy a hacer a la señora Betty. Entonces, vuelvo y repito. Yo nunca he dicho que el apóstol Pablo, cuando él habló de lo que mencioné de la carta de 2 Corintios 3, estoy hablando de la letra mata, aquellas 2 tablas del testimonio. Yo no dije que era la palabra de Dios. Lo que yo dije fue, nunca le llamaron palabra de Dios. Le llamaron las tablas del testimonio. Así le llamaron. Y que sí podían decirle la palabra de Dios con más razón. ¿Por qué? Porque dice que fue escrita con el dedo de Dios. Sin embargo, nunca la llamaron palabra de Dios. La llamaron las tablas del testimonio. ¿Por qué no le llamaron palabra de Dios? Y cuando viene Moisés y agarra las 2 tablas de la palabra de Dios, lo voy a decir así de una manera sarcástica. Cuando toma las 2 tablas de la palabra de Dios y las quiebra, quebró la palabra de Dios. No, esa es escritura. Por eso dije, las escrituras es hasta manipulable. Hasta manipulable es. Hay textos que les han quitado, hay textos que les han puesto. Pero ¿por qué nosotros usamos la Biblia? Porque no estamos diciendo que toda la Biblia es manipulada. No, han habido ciertos textos que los han manipulado y nosotros nos encargamos de aclararlo. Entonces, cuando nosotros usamos la escritura es para tomarla como un testimonio, que en el primer siglo también se predicó lo mismo, se habló lo mismo, se pensó lo mismo, hablaron lo mismo. La ocupamos como un testimonio y nadie puede decir, solamente una persona que no tiene coherencia puede decirnos o gritarnos y decirnos, ¿por qué la usan si no es palabra de Dios? No, Tiempo, hermano Carlito. yo le pago. Dios le pague. Sí. Bueno, vienen las 3 preguntas para una cada uno. Adelante, Manuel. Adelante, Darly. Quiero decir algo, Manuel, nomás que quité el cronómetro. Se pasó 1 minuto, Carlitos, ¿eh? No, Se pasó 1 minuto, ¿eh? Porque también yo aquí tengo el tiempo. justamente Bueno, les está conté bien. los días. Bueno, Manuel, viene la primera pregunta de Betty. Adelante, Manuel. ¿Me escuchó, Manuel? Es que se le congela mucho. ¿Me escuchas? A ver si está José ahí para que nos ayude a moderar porque el hermano tiene muchos problemas. Ok, entonces, Betty, pasamos a su primera pregunta. La pregunta, no me pusieron tiempo, así que puede tomarse el tiempo para formular su pregunta, Betty, lo más clara posible y lo más directa Claro. posible, Betty. Adelante. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Carlitos, dijo usted que la palabra de Dios es oral y ya lo explicó que porque la Biblia pues puede estar sujeta a errores, a malas traducciones. Bueno, entonces la pregunta clara es, Carlitos, si la palabra de Dios es oral, en este tiempo, Carlitos, perdón, en este tiempo, hoy, en este siglo XXI, cuál hombre o cuál mujer habla realmente palabra de Dios? Quiero nombres. Adelante. ¿Entendió la pregunta, hermano Carlito?
Sí, su micrófono, hermano Carlito. Perdón, sí, claro. Ok, ok. Tiene 3 minutos de respuesta, hermano Carlito. Empieza ahora. Sí, claro. Bueno, yo creí que mi estimada Betty me iba a hacer una pregunta bíblica, que es lo que yo esperaba, un testimonio bíblico, pero me está preguntando conforme a mi fe, es lo que ella está preguntando. No me puede decir, muéstreme la Biblia, porque me está preguntando conforme a mi fe. Para mí, Dios, creemos en la revelación y siempre, conforme los testimonios bíblicos, Dios revela a sus apóstoles y profetas. Hoy, en este tiempo, Dios ha revelado o revela a su santo apóstol, nuestro hermano Nazón, lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Podrá decirme a alguien, pero ya está la doctrina. La doctrina fue revelada cuando Dios se lo dio a Jesucristo. Ahí comenzó a ser revelada. Se la reveló en 1926 al hermano Aarón. Hoy en día Dios revela a su santo apóstol lo que nosotros necesitamos en sus consejos, en sus cartas, como lo hacía el apóstol Pablo, en sus cartas. Según lo que la iglesia va necesitando, Dios le va inspirando, le va revelando qué es lo que Él va a aconsejarnos, va a decirnos, y lo habla, lo expresa. Ahora, por la condición en que él se encuentra, está utilizando el mismo medio que el apóstol Pablo utilizó, pero él está vivo. Él está vivo, no es historia, es real las palabras que él está hablando, porque está vivo, está consciente y está recibiendo la inspiración por Dios. Entonces, mi respuesta es esa. A nuestro hermano Nazón, ahorita a él, Dios le inspira o le habla o le revela, como quiera tomarlo, conforme a las necesidades que tiene la iglesia. Directamente, porque es como Dios se comunica. Dios se comunica, se ha comunicado mediante revelaciones, mediante visiones a los hombres de Dios para que ellos se dirijan con la iglesia. Aunque han habido escritos, nunca Dios ha dicho, a ver, lean, a ver que miran esto. No, siempre Dios ha ocupado, por eso cité Hebreos 1:1. Dios nos ha hablado en diferentes maneras por medio de sus profetas. Ahora nos ha hablado por su Hijo. Nunca por medio de la Escritura. Esto es un testimonio. No es la palabra de Dios encasillada, no es la palabra de Dios engavetada, donde Dios ya no puede decirle nada a nadie porque ya lo dijo todo. Hasta ahí mi tiempo. Dios le pague, hermano Carlito. Se quedó en 2 minutos 55 segundos. Vienen los 3 minutos de la señorita Betty de contrarrefutación. ¿Le pone el tiempo? Sí, termina esta ronda, mija, ayúdame para no interrumpirte y ya entro a la próxima. Pero aquí lo estoy tomando. Permítame, entonces pongo el cronómetro. Deme un segundo. A veces me cuesta poner el... Ok, ya me dices, yo aquí lo tengo también, mija, ¿eh? Okay. Sí, por favor, y yo le doy... Ok. Adelante, 3 minutos, señorita Betty. 1, 2, 3. Con todo respeto, Carlitos, qué osadía de veras decir que la Biblia solamente es el testimonio y que ahora Dios nos habla, yo también ya me incluyo porque también soy cristiana, ¿no? Que Dios nos habla mediante Nazón. O sea que la palabra de Dios ahorita en este tiempo está en la boca del señor Nazón Joaquín. Yo pensé que no lo iba a decir, Carlitos, y sí lo dijo. Wow. De veras me quedé con la boca abierta. Pero usted me da Hebreos 1:1 para respaldar que en la boca del señor Nazón está la palabra de Dios. Vamos a leerla. Hebreos 1:1. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. En el versículo 1 no dice que por medio de un apóstol en el siglo XXI,
pero a lo mejor sí lo dice, voy a seguir leyendo, ¿sí? Versículo 2. Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. ¿Dónde dice ahí que en este tiempo nos va a hablar por medio de un apóstol, Carlitos? No lo dice. A menos, mire, no quiero ofenderlo, pero a menos que usted le atribuya a Hebreos 1:1 cuando dice que nos habló por medio del Hijo, a menos que usted piensa que Nazón Joaquín está a la par de Jesucristo el Señor, a menos. Y de hecho sí se lo voy a preguntar, porque sí quiero escucharlo de usted, ¿sale? O sea, porque aquí no habla que en los últimos tiempos nos habló por medio de un hombre, de un ser humano, ¿eh? No dice. Un minuto, Y menos en Betty. el siglo XXI. Claro, gracias. Entonces, esa es mi siguiente pregunta para que la vaya pensando, Carlitos. Hebreos 1:1 dice que nos habló por medio del Hijo. Ese Hijo, ese Hijo que es Jesucristo el Señor, ¿usted piensa que es Nazón? O sea, ahora ya no es Cristo, ahora es Nazón. O sea, no creo que usted piense eso, pero si lo cree, Carlitos, ¿Se congeló la pantalla, Betty? Parece que sí. Uh, Bueno, de todos modos ya se terminó ya su tiempo de Betty. Vamos a su esperar a ver tiempo. si regresa. Voy a aprovechar este minutito. Voy a traer. Adelante, adelante. Vaya a tomar agua, Carlitos, ¿todo bien? Bueno, vamos ahorita, Betty ya hizo la primera pregunta, Carlitos ya le respondió, Betty ya le refutó y vamos a pasar a la pregunta de Carlitos, ¿correcto, Darly? Correcto, Manuel. Tiene que estar Recuerden la que el señora. tema es, sí, solo para la audiencia, hermano Carlito, el tema es si la Biblia es palabra de Dios o un testimonio escrito. Ese es el tema que se está discutiendo. Dios le pague, hermano Oscar. Ya le mandé la invitación a mi hermanita Betty, vamos a esperar ahorita a ver si se logra conectar. Entonces, Betty ya terminó, vamos con la hermanos, pregunta de Carlitos. me sacó el live otra vez, no sé la verdad, no sé qué está pasando con mi TikTok. Ya casi era tu tiempo, hermanita, te Ok. quedaban como 15 Está bien, segundos. está bien. Entonces ya terminamos, Betty, con la primera pregunta tuya, la respuesta de Carlitos, la refutación, y ahora seguimos con Carlitos. Adelante, Darling. Gracias, Manuel. Hermano Carlito, viene su primera pregunta para la señorita Betty. No hay tiempo, hermano Carlito, lo más clara y directa. Adelante, hermano Carlito. Sí, claro. Parte de primera de Samuel, sencilla, esta ya la he hecho para que ella pues, tenga algo que responder. Bíblicamente, señora. Bíblicamente, quiero que me responda. Con un texto bíblico. Primera Samuel 3:1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cuando dice la palabra de Jehová escaseaba, ¿a qué le está llamando palabra de Dios? Esa es la pregunta, hermano Carlito. Betty? Oh, perdón. Sí, perfectamente. Adelante, Manuel. Perdón, adelante. ¿Ya? Vienen los 3 minutos de respuesta de Betty y Manuel. ¿Le pone el cronómetro? 1, 2, 3. Sí, adelante, Betty. Sí, claro. Ahí. Ok, a ver. En primer lugar, Carlito, se me hace muy extraño que usted diga que la Biblia no es la palabra de Dios, pero a la vez usted es sola escritura. No, yo quiero que Betty me responda bíblicamente. Yo pensé que Carlito no eras, pero bueno, él es sola escritura, ¿eh? Bien,
la respuesta es la siguiente. Cuando aquí dice la palabra de Dios, es la palabra de Dios oral, Carlitos. Claro, pero no me vaya a decir que el joven Samuel se está comparando con el señor Nazón Joaquín. ¿Por qué? No, porque, a ver, número uno. Aquí se quedó registrado en la palabra de Dios que Dios llamó a Samuel de su voz, literalmente, ¿no? Oralmente. Aquí en 2 de Samuel 3, aquí está hablando de la palabra de Dios que le habló a Samuel. Pero por favor, ¿dónde dice la Biblia que Dios iba a hablar en este tiempo, en el siglo XXI, en la voz de una persona que se autonombra apóstol? Eso usted nunca me va a responder. Ahora, yo estoy de acuerdo con 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1, Carlitos. Estoy totalmente de acuerdo, porque ya se lo dije en mi exposición, pero usted como que no me puso atención. Los cristianos somos Biblia, tradición y magisterio. Se les llama el tripié. La palabra de Dios se quedó escrita y la palabra de Dios también es oral, y se lo voy a comprobar como a usted le gusta con la Biblia. Ahora se lo voy a leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Pablo hablando, dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente la doctrina que les enseñamos, ya sea por palabra o por carta nuestra. Lo repito. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente la doctrina, eso lo dice en su Biblia, la doctrina, aquí dice tradiciones, que les enseñamos, ya sea de palabra, 1 de Samuel 3, perfecto, Carlitos, pero a usted le faltó leer a Pablo aquí en el versículo 2 de Tesalonicenses 2:15, que dice, ya sea de palabra o por carta nuestra. Usted no ha leído a Pablo aquí, Carlitos. Yo estoy de acuerdo que la palabra de Dios es oral. Eso es lo que queremos nosotros. Pero también es escrita, la Biblia. La palabra de Dios se transmite oral y escrita, y se lo estoy leyendo textualmente del apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Espero que me refute 2 de Tesalonicenses 2:15. A mí no, refute a Pablo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, guarden fielmente la doctrina que les enseñamos, ya sea de palabra? Aquí aplica 1 de Samuel 3, y luego dice, o por carta. ¿Por carta qué es, Carlitos? Gracias. Tiempo. Gracias, Betty. Gracias, Manuel. Hermano Carlito, ¿está listo para la contrarrefutación? 3 minutos tiene, hermano Carlito. Inician en este momento. ¿Su micrófono abierto? Sí, claro. Sí, lo tiene abierto. Adelante, hermano Carlito. Bueno, se ha aprendido bastante de los séculos del mundo. Yo creí que ellos iban a aprender de ustedes, señora Betty. Usted es la que está aprendiendo de ellos. Porque cada vez que no haya una respuesta, se va al hermano Nazón. Y dígame dónde ir, que Nazón, que esto y lo otro. Parece un disco rayado. Bueno, la pregunta que acabo de hacer no tiene nada que ver con el hermano Nazón. Que dice, dígame si que el hermano Nazón igual a... No, no sé, la verdad. Cuando no tengan nada de responder, yo pienso que mejor debían de quedarse callados. La pregunta fue, ¿a qué le está llamando palabra de Dios? Ella dice que a la oral. Es que es la única. Es la única. Aquí no habla de palabra de Dios escrita. No está hablando nada de eso. Existía, abundaba. O me va a decir que escaseaba la escritura. No, ¿qué es lo que escaseaba? La palabra de Dios. Y punto. Así lo dice. Pero dice, no, es que se refiere a la oral. Claro, es que la palabra de Dios es oral. Lo escrito son testimonios. Son testimonios, son relatos. Al menos cuando se está hablando que Dios se la da a sus hombres de Dios. Por ejemplo, Dios le cita el texto allá el texto que acaba de citar de Pablo. Dios está inspirando al apóstol Pablo. Esa es revelación, esa es palabra que Dios le está dando y ya se la está transmitiendo a los hermanos. Claro que sí, pero yo estoy hablando
estoy hablando estrictamente de este texto y la pregunta era, ¿escaseaba la palabra de Dios? ¿A qué le está llamando? Escucha la pregunta. ¿A qué le está llamando palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios que escaseaba? ¿Cuál es la palabra de Dios que existía en ese tiempo que estaba escaseando? Porque la palabra de Dios es la que escaseaba. No la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura nunca ha sido palabra de Dios. O puede darme un texto. Usted lo ha dicho desde el principio. No hay un texto. No puedo comprobar que la Biblia sea palabra de Dios. Entonces dice, sí lo creo porque la Iglesia Católica lo dice. Y a mí que me interesa la Iglesia Católica. Como a usted no le interesa tampoco los hermanos Nassau, mucho menos me interesa la Iglesia Católica. A mí lo que crea y lo que piense, para mí eso no vale. No tiene validez. ¿Por qué? Porque se contradicen con la Escritura. Tienen una doctrina contrapunzante con la Escritura. Y eso lo hemos comprobado. Entonces, si va a estar, no me va a mostrar textos bíblicos para comprobarme que la Biblia es palabra de Dios. Tiempo, hermano Carlito. Ok, está bien. Tiempo, Dios le pague. Manuel, viene Adelante, la segunda. Darwin, adelante. Claro. Viene la segunda pregunta de Betty. Sí. Carlitos, Adelante, pero necesito que me vean los ojos, Carlitos. Mírenme a los ojos, por favor. La pregunta es, de todo lo que usted ha dicho, ¿en qué momento se convierte la Biblia en palabra de Dios? Fíjese la pregunta, ¿en qué momento se convierte la Biblia en palabra de Dios, Carlitos? Adelante. Sí, claro. ¿Entendió la pregunta, Carlitos, bien? Sí, claro. Ok. Claro. Ok, Darlene. Sí, Fácil. Vean, ¿ya? ¿Listo, hermano Carlito? Ya. Perfecto. En su tiempo, tiene 3 minutos, tiene hermano Carlito, inicia en este momento. Ya, yo le pago. No tiene Biblia. Amén. No hay testimonios bíblicos con los cuales ella me pueda preguntar y decirme, deme este texto o aquí está este texto. No tiene. Bueno, lo digo al principio, no tiene. No sé cómo ha venido a debatir un tema donde ella misma no cree que haya textos que confirmen que la Biblia es palabra de Dios. Entonces no lo hay, solamente porque lo dijeron en la católica. Entonces, No le pregunté eso, perdón, discúlpeme. A los moderadores les pido por favor que me responda la pregunta, Manuel, por favor. Sí, en ningún momento. Ok, Carlitos. En ningún momento. Perdón, Betty, pero le está contestando. Sí, pero que le no, conteste a su manera. pero Está bien. No hagamos un drama, está bien. Ok, no es lo que le hermanita. pregunté, hermana. Ajá, sí, drama, ya lo está había bien. notado, ya lo iba a parar. Vamos a regresar el tiempo. ¿Le puedes decir otra vez la pregunta, Betty, por favor? Sí, Adelante. otra vez. Adelante, Betty. Ok. Mira, si yo le voy a preguntar, Carlitos, ¿este pincelín de qué color es? Usted no me va a responder. Ah, mira, Betty, fíjate que yo compré una casa allá en Dallas. Esa no es la pregunta. Hágame la pregunta. Ahí va la pregunta. Hágame la pregunta. Ahí va la pregunta. ¿En qué momento se convierte la Biblia en palabra de Dios? Parece que escuché que dijo que en ningún momento, pero no escuché. ¿En qué momento se convierte la Biblia en palabra de Dios? Adelante. Ok. Permítame, voy a anotar la pregunta. ¿En qué momento se convierte La palabra de Dios cuando yo la la Biblia en hablo. palabra de Dios? La Biblia en palabra de Dios. Cuando yo la hablo. Así me preguntó. Cuando yo la hablo. Adelante, hermano Carlito, con sus 3 minutos. Sí, claro que sí. Adelante. Sí, Dios le pague. Sí. En ningún momento la Biblia se convierte en palabra de Dios cuando yo la hablo. Cuando yo la hablo, en ningún momento la Biblia se convierte en palabra de Dios. Es testimonio. Es testimonio. Sigue siendo testimonio. ¿Por qué? Porque yo no tengo autorización. Yo no soy autorizado en nada. No, yo soy un fiel creyente que he creído a la autoridad que Dios ha restablecido en estos últimos tiempos. Y yo predico el evangelio y la doctrina que predica un verdadero apóstol de Jesucristo. Y si alguien no me cree, yo se lo compruebo con testimonios escritos. Testimonios, no con la palabra de Dios.
testimonios escritos. Con esto le compruebo que lo que yo estoy diciendo es verdad. Es palabra de Dios la que el hombre de Dios me ha enseñado y yo puedo transmitirle a alguien. Con esto le compruebo que es, con este testimonio le compruebo que es palabra de Dios la que Él me ha dado a mí. Pero en ningún momento, cuando yo hablo de este libro, se convierte en palabra de Dios. Esto no es transforme, este es un libro, sigue siendo libro. Yo no soy idólatra de este libro. No, yo creo que en este libro están escritos los testimonios, las cartas de los hombres de Dios. Pero nunca yo he creído, ni hay cómo comprobarlo. Lo ha dicho la señora Betty aquí públicamente. No hay, y es un mensaje hasta para todos los evangélicos, el Club del Mundo, un mensaje para todos. No hay un texto bíblico, por mucho que se maten, diciendo que esta Biblia es palabra de Dios. Si ustedes creen evangélicos, el Club del Mundo, es gracias a la católica, lo dice la señora Betty, para ellos. ¿Por qué? Porque la católica es la madre de las demás religiones. Adelante. Ya, hermana. Lista, Betty, para... Lista. Viene la segunda pregunta No. del hermano... Es mi refutación. Ah, sí, perdón. Contra refutación. Sí. Perdón, sí. Adelante, Manuel. Ok, ponme los 3 minutos, aquí yo me los pongo. Miqueas, ahí estás. José, ahí estás. A ver, hermanos. Bueno, yo a todo el mundo le digo hermano, ¿eh? Fíjense la respuesta que dijo Carlitos, ¿eh? La pregunta fue, ¿en qué momento se convierte la Biblia en palabra? Dijo él, en ningún momento. Y dijo él que quien predique algo diferente a la Biblia, ¿qué dijo él? Que está mal. Sí, Gálatas 1:6 lo dice. Carlitos, le traigo un testigo. Ahí se lo voy a poner, Carlitos. Pilas, por favor. Ya, Necesito sí, Biblia. Carlitos. Necesito Y Biblia. ya me conoce, Carlitos. necesito guarda- Biblia. Betty, Necesitamos Manuel, Biblia. eso no está en el reglamento. Biblia. Eso no es contestar. Por favor, no tengan miedo Pido los Biblia. dos. No, Tengan miedo. No vayamos Betty. a hacer A ver, Biblia. No. Estamos hablando usted y Manuel, estamos hablando y comprobando con la Biblia, no con No videos. puede con la Biblia. Estamos en un debate. No puede con la Biblia. Un debate. Ella como no puede contestar. No puede con la Biblia. No. Por favor, No. Betty, no me permite, tiene no, que no. contestar La con vez la pasada- Biblia, Betty, lo siento. La vez pasada lo ella siento, no me Betty. permitió ni que le leyera un texto en griego. Ahí va, ni eso me ahí va. permitió. Escuchen, por favor. No, Esa yo ahora se lo voy a lo siento, permitir. Betty. Lo siento, Betty, no se puede. Manuel, No, A ver, está ella pacateada. está incumpliendo Está pacateada. ella está incumpliendo. Ahí déjela, no se Hermano Carlitos, escucha. Déjela, no se A ver, escucha. Betty, tu micrófono. Espérame, no Manuel, se oye. espérame. es que no puede contestar. Se acabó el debate porque ella no puede contestar y está poniendo videos, puede. Manuel. Bíblicamente Ella está no incumpliendo puede. la regla. No puede. Escuche. Exacto. Y anda ahí Miqueas, No puede. Escuche lo que Ahí dice va. su maestra. No hay un texto con el cual No. puedan Esa comprobar. El Biblia debate, se convierte No hay un en texto palabra con el de cual Dios puedan en las comprobar manos que de la Biblia es Nazón. palabra de Dios. Lo Betty, está diciendo la señora Betty, eso Ahora sí, es sin respeto. Adelante, Manuel. Está faltando el respeto, Betty. Betty, sea seria, Betty. A ver, Que le Sea suba, seria, no sea así. que le suba, dicen aquí, otra vez. Hágase, hermano. No. Hermano Carlitos, Espérame, ella está hermano, incumpliendo que las le reglas, suba. Manuel. Ahí va. No se puede, Betty. Eso A usted ver. es una falta de respeto y aquí estamos en un debate serio, Betty. No sabe qué seriedad esta señora. Le voy a apagar el micrófono a la Betty para que no se escuche porque Apágueselo, ya rato lo ya se lo apagué. Porque solo la van a escuchar en su canal. Eso es falta de respeto, Manuel, como Bajémonos. usted como moderador. Ella está faltando a la regla. ¿Me escucha, hermana Lali? Sí, Bajémonos. ok, Ok. déjame, el señor falta de Carlos, el señor Carlos estaba hablando sobre las tradiciones también,
Entonces Betty también tiene derecho de hablar sobre la historia de... No, hombre, la señora es una falta de respeto, siempre hace lo mismo, hermanos. No se puede permitir que ella hasta se ría. Ella se estaba hasta riendo poniendo el video. Ella se estaba riendo, como burlándose, no podía contestar con la Biblia. Fue a donde ella quería ir, a los videos. A los videos quería ir ella. No pudo con la... Perfectamente de Dios. bien Padre del ejecutado. Padre del Señor. Hermano, Perfectamente bien ejecutado. hermano Fer, suba. Padre del Señor, señores, esa sinvergüenza de Betty no sabe absolutamente nada que es un debate. No, la verdad que no se podía permitir. Excelente, mana Darling, con su moderación, excelente. Ya le he dicho a usted, cualquier cosita de un solo, se sale de ese en vivo. Se sale. No, pero ahora hasta a mí me molestó, hermano, porque ella, directamente el No, video hermana, ya está riéndose. No, pobre señora. Hermano Esdras, Sí. Ella está riéndose usando el video, es una tramposa la señora. Exacto, eso. Estaba esperando el momento para ponerlo, pero qué bueno que en el Correcto. momento exacto se bajaron, se salieron. De todas maneras, ya fueron 2 horas, de hora y media, que estuvieron refutándola paso a paso. Es más, estuvo refutando sola ella misma. Entonces, perfectamente ¿Sí? bien ejecutado, hermana. Perfectamente, me gustó mucho. Me gustó mucho la decisión que tomaron. Exacto, así. La La paz del verdad Señor, que- hermana Darlene. hermano Fernando, adelante. Hermano Esdras, hermano Oscar. Un fuerte abrazo. Amén. Mi hermana Raquel. Amén, Dios le pague. Bueno, No esta hagan debate con personas que no tienen formalidad. esta señora ya sacó el cobre, ya. Le llama ¿Sí? hermano Miqueas, yo lo he dicho, yo se lo dije en su cara la otra vez. Miqueas es su hermano. No, yo a todos les llamo así. Le digo, no. Son sus hijitos. Son los que tienen el cordón umbilical de la Iglesia Católica. Ahora, esta señora sale que la Biblia la escribió la Iglesia Católica. Y el primer papa, que ellos consideran así que es Pedro, habla del apóstol Pablo, que dice que él escribió en todas sus epístolas. Ahí no entra ni la señora Betty, ni el magisterio, ni la tradición escribiendo las cartas del apóstol Pablo. Esas ya estaban escritas. Se llena la boca de decir que la Iglesia Católica hizo la Biblia. Lo único que hizo fueron las pastas y los nombres de cada Biblia que tienen, porque tienen infinidad de Biblias. La de Jerusalén, la de saquearlas. Caricolo. También saquearon pueblos, se robaron escritos y entre eso asesinaron a mucha gente. Entonces, eso sí lo hicieron. El Estaba- detalle está, hermano Fernando, que ella misma se pacateó al principio, hermano Fernando, porque él dijo, no hay, dijo ella. Cuando ella dijo, no hay, es porque ya no tenía absolutamente nada que ella andar sacando. Ya ella sola se refutó. Nada que ella andar sacando. Ya ella Porque sola ella se se refutó. quiso, ella ya se quería meter ella a la tradición y al magisterio. Qué cómoda, ¿no? De hecho, se metió Sí. De hecho, se metió al principio, hermano Fernando. Que demuestre si el magisterio es palabra de Dios. Ahora, ¿quién es la palabra de Dios? ¿Jesucristo o la Biblia? Porque recuerden que para ellos Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios. ¿Y la Biblia? Entonces ellos tienen 2 palabras de Dios. Qué curioso. No, esta señora ya no tenía nada. Felicidades al hermano Carlos. No, hermano, lo es aguantó que hasta al el final final. esta señora... Y salió tremenda la exactamente señora. al tiempo correcto. Al tiempo Pero correcto. antes- Señor. amén. Antes de todo, hermano, Dios les pague a los hermanos que estaban aquí abajo por acompañar este live, ¿verdad? Yo silencié a uno por irrespetuoso,
¿verdad? Porque al principio querían faltarle respeto a la hermana Darling y eso no es correcto, ¿verdad? Porque ella empezaba con otra cosa el muchacho, se lo advertí yo, que lo iba a silenciar, no lo bloqueé, lo silencié por faltoso de respeto. Así que Dios le pague, hermanos, a los hermanos que están aquí abajo. Felicidades, hermana Darling, poco a poco va avanzando esta moderación. La felicito y así, hablen, hermanos, adelante. Hermano Oscar, fíjese que el hermano Carlito me acaba de mandar un mensaje que está en vivo y que nos vayamos para donde él. Vamos. Todos los que estamos. Nos vamos. Como quiera, hermano, ya lo puedo bajar entonces. Yo fui a escuchar. Ay, Dios le pague. Fui a escuchar